La lección de esta semana, controversias en Jerusalén. Y el versículo Marcos 11:25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Bien, el foco del resumen de hoy, en controversia con Dios. A menudo llevamos a cabo muchas acciones que nos ponen contra Dios. Veamos los ejemplos en el ministerio de Jesús en la tierra. ¿Cómo inició Jesús la última parte de su ministerio en la tierra? Con una entrada triunfal a Jerusalén, denunciando prácticas humanas en conflicto con Dios, lo cual resultó en amenazas de muerte para Jesús. En Marcos 11:9 al 10, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosanna, o sea, salva. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosanna en las alturas. Luego de esa entrada triunfal, veamos lo que pasó en Marcos 11:15-18. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Amén. Y Elena de White, en El Deseado de las Gentes, dice, aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de su misión. No buscaban la redención del pecado, sino la liberación de los romanos. Esperaban que el Mesías vendría como conquistador para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Israel al dominio universal. Así se iban preparando para rechazar al Salvador. ¿Qué es lo que más molestaba a los principales sacerdotes? Las acusaciones de Jesús de que ellos, junto con todo el pueblo de Israel, estaban siendo infieles a Dios. En Marcos 11:27-28 dice, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Pues después de ese cuestionamiento, en Mateo 12:1-12, dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de éstos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza, y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último,
teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué, pues, hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. En Isaías 5:4 nos habla de lo que Dios quería respecto a las uvas. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? La lección del martes dice, lo que Jesús estaba haciendo en esta historia era dirigir a los líderes religiosos una solemne advertencia acerca del desenlace de su conducta. Vista desde esta perspectiva, su parábola es un amoroso preaviso. Aún no es muy tarde para que cambien y eviten un juicio seguro. Algunos de ellos se arrepentirán, cambiarán y aceptarán a Jesús. Otros no. Jesús, ¿cuál es un principio fundamental de la relación de los cristianos con el Estado? Cumplir los deberes con el Estado, siempre y cuando no entren en conflicto con los deberes hacia Dios establecidos en la Biblia. Marcos 12, 13 al 17 nos ilustra eso. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron, y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Y en Romanos 13:1 nos reafirma este concepto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El comentario bíblico adventista nos dice, en este pasaje Jesús presentó el principio fundamental que determina la relación del cristiano con el Estado. No debe desatender los justos requerimientos del Estado porque existe lo que es de César. La autoridad de Dios es suprema. Por lo tanto, la lealtad máxima del cristiano debe ser para con Dios. El cristiano coopera con las autoridades superiores porque por Dios han sido establecidas. Según Jesús, ¿cuál es su gran mandamiento?
Amar a Dios de todo corazón, con acciones leales, sin dejar de amar al prójimo como si fuera uno mismo. Veamos Marcos 12 del 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, es decir, completamente. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. El reino de Dios estaba con ellos. Y ya ninguno osaba preguntarle. La lección del jueves nos dice: la gente se pregunta a veces cómo es posible exigir el amor. Ese lenguaje es tomado de los antiguos pactos o tratados entre partes, y el término traducido como amor se refiere al hecho de ser fiel a los requerimientos convenidos en el acuerdo, cumpliéndolos fielmente. Por lo tanto, aunque no se descarta el afecto profundo entre las partes, ese término está mucho más centrado en las acciones que demuestran esa lealtad. Y la aplicación personal de hoy: ¿quieres amar a Dios de todo corazón y a tu prójimo como a ti mismo? amén. Amén.